Lara. Hola, hola, hola. Sí, 1, 2, probando. ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor. No, esa no es. No, esa tampoco. No, esa tampoco. ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO, banda sonora original. Somos radio. Somos textos. Remember. Somos entrevistas. Fuck your own face! Somos experiencias. That's me. Somos BSO, banda sonora original. Temporada 7. Escuchanos. Yo soy muy cagón. Léenos. You motherfucker, you. Acompañanos. You can act like a man. Siempre por www.bsoradio.com.ar. BSO. Una luz en el camino del cine. Y es parte de la banda sonora, en realidad del comienzo de la película Apocalipsis Now. Esto parece tan serio al principio porque este capítulo de banda sonora original va a estar dedicado a la última deuda que teníamos con Francis Ford Coppola. Es la tercera parte de la dedicatoria a un autor que amamos en demasía. En su momento fue la trilogía del Padrino, en otra hicimos otro puñado de películas de Coppola y llegó el momento de hablar de una de las más grandes obras maestras del cine y obviamente, ¿quién viene? Nuestro amigo Adrián Smukler a saldar esa deuda. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Cómo le va? Bueno, llegó el momento, llegó el fin. Llegó el fin, sí. Igual esperemos, no creo que esa deuda pueda saldarse. Es infinita esta película. Sí, es infinita la deuda con Coppola, con Apocalipsis. Sí, es algo que hablábamos afuera del aire, esta cuestión de, la volví a ver y otra vez encontré cosas. La volví a ver y otra vez encontré cosas. Y entre las dos versiones encima, digamos, o por lo menos la versión de 1979 y la del 2001, Redux, es como que uno cada vez va encontrando más matices, más elementos para empezar a pensar puntualmente a William y a Kurtz, digamos, ¿no? Y con todo lo que se va armando alrededor de ellos. Si te parece, Adrián, antes que nada a todos ustedes del otro lado, si quieren comunicarse con nosotros, @BSO Radio, y ahí nos buscan tanto en Facebook como en Instagram, o bsoradio.com.ar en nuestra web, donde están todos los capítulos. Venimos con cada capítulo últimamente, que mamma mía. Hace poquito estuvo Adrián hablando de Halloween junto a Mariano Morita. Volvió rápidamente porque había que cerrar, no cerramos todo el año, pero estamos casi cerrando con este ciclo de Francis Ford Coppola. Vamos a arrancar, si te parece, Adrián, con la primera secuencia, digamos, ¿no? Los helicópteros, el napalm, y es el fin, digamos, ¿no? The Doors. Bueno, me parece que toda esa estructura que vamos a ver al principio, esos primeros 5 o 6 minutos, nos van a dar cabal cuenta de lo que vamos a ir viendo en las otras 2 horas de película, ¿no? Sí, ese principio funciona como obertura, digamos, que de alguna manera es como una especie de despliegue de las cartas, digamos, ¿no? Donde está en síntesis ya construida la totalidad de la película, que se va a ir desplegando después. Bueno, si habitualmente nos vamos un poco por las ramas, en este caso podríamos decir por los meandros del río. Usted sabe que la libertad aquí es total. La libertad es total aquí. Abordar una película infinita como es Apocalipsis puede hacernos perder el rumbo todo el tiempo. Tenemos un norte, que es encontrar ahí a Kurtz y de horror, sí. Con lo cual mientras no nos bajemos del bote, bueno, cada tanto seguramente sí, no saldremos a buscar algún que otro mango. Claro, totalmente. Mientras no nos corten la cabeza al final, claro. Esperemos que eso no suceda. Sí, lo que decía es, digamos, hay muchas cuestiones que me parece que están sintetizadas en ese inicio. Yo creo que por ahí conviene arrancar por el título, ¿no? Apocalipsis Now, ¿no? Es un título que ya de movida genera preguntas, ¿no? El apocalipsis ahora. El apocalipsis ahora, ¿no? Porque son
Preguntas que tienen varias dimensiones. En principio, ¿qué quiere decir el apocalipsis ahora? Con lo cual uno se puede preguntar qué es el apocalipsis. Habitualmente el apocalipsis se lee como el fin de los tiempos, el fin del mundo, ¿no? En griego apocalipsis es revelación. Y en realidad es el último libro del Nuevo Testamento. Sí, señor. Es el libro de la revelación. En realidad la idea del apocalipsis dogmáticamente, digamos, tiene que ver con el fin de los tiempos y el inicio del Exacto. nuevo tiempo, cuando la Jerusalén celeste y la terrestre, digamos, se juntan y ya no hay más, salimos de este valle de lágrimas, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual el viaje apocalíptico tiene que ver con una iniciación, con un conocimiento, una revelación final, y una digamos, el fin de estos tiempos sería el fin de los tiempos. Claro, el fin de una era, podríamos decir. De estar pegado a esta condición humana, a esta condición trágica del ser humano, alrededor de la cual se ha construido toda la civilización, ya entrando, digamos, en cómo toma la película, ¿no? El apocalipsis, la revelación, que no es que está mal que se vea como el fin del mundo, ¿no? Como la idea del fin, que es lo que tiene que ver con lo escatológico, ¿no? Lo escatológico es las preguntas por el final, ¿no? La lógica del fin, arrancar por el fin. Por eso cuando vos empezabas leyendo The End, digamos, y la película empieza con This is the End, el This is the End de la película, digamos, es el planteo, empezamos por el final, ¿no? Y empezamos por el final para remontarnos en el río hasta el origen, ¿no? Sería como el recorrido que plantea la película. Ahora, dentro de esa construcción de lo que es el fin, y en esta cosa onírica, medio alucinada, con la que se construye en aparente desorden, digamos, confuso, digamos, el que ve por primera vez la película no tiene de dónde agarrarse para entender de eso que parece ser un caos. Cuando uno vuelve a ver la película, la ve por segunda vez, por no hay ningún quinta, es igual muy difícil hacer pie en la construcción de la película. En todo caso, principio puede llevar... Con la película vista empezás a encontrar algunos elementos. Empezás a encontrar elementos de donde agarrarte, pero igual es difícil hacer pie, aún con la película vista. Digo, como para retomarlo ahora en los próximos minutos. Es muy difícil establecer cuál es el presente de la voz que habla. Anclarlo en imágenes, ¿no? Cuando se despierta y dice shit, still in Saigon, sí, uno asume que la voz en off está anclada a esa imagen de Willard mirando por la ventana, ¿no? Inmediatamente se vuelve muy difícil, la voz en off continúa y se inventan dos momentos distintos. La primera vez en la que volvió de la selva, donde que recibía la misión. Bueno, pero dijimos, ahora lo retomamos. Este es como un pequeño amague de desvío. El planteo tenía que ver con esta idea de que de empezar por el fin, de cerrar los tiempos, de hacer una especie de recorte temporal, que en todo caso es toda la película, que me parece que tiene mucho que ver con la idea de algo que es central y que tampoco lo vamos a poder agotar ahora, pero que en todo caso estaría bueno dejarlo también en un costadito para retomarlo después, que es cómo funciona la construcción del mito, cómo es pensar el mito, y una línea que me parece que es central en cómo el mito encarna en la figura de Willard y en la intención de Kurtz de convertirse en mito. Todo esto anudado a esta idea de la revelación, del conocimiento del fin, digamos, como elemento central en el esquema de la revelación, saber a dónde vamos, saber cuál es el destino, conocer la naturaleza humana en ese recorrido que tiene que encarnar. En ese encarnar, ese recorrido es asumir todos los elementos que tienen que ver con la condición humana, en términos del general que da la misión, el ángel y el diablo que tenemos, no dice el diablo, no me acuerdo cómo dice, pero esta idea de... Sí, todos estamos balanceándonos entre el bien y el mal o algo por el exacto, y lograr asumir esa condición humana con otra serie de elementos que involucran o que tienen que ver con la noción de sacrificio. Todo eso como construcción finalmente en un relato que arranca como relato, con el cual no se puede dejar de identificar, ¿no? Él dice, para hablar de Kurtz, no puedo hablar de Kurtz sin hablar de mi historia. De mí, claro, ¿no? Sin hablar de mí mismo. Y que es todo el proceso en el cual él va descubriendo el relato de Kurtz,
en la medida que va transitando por ese río y va viviendo una serie de experiencias que le empiezan a ordenar sus propios conflictos. Sí, y su relación con ese universo, con esa guerra, digamos, ¿no? Con esa guerra que además, digamos, aparece como una especie de resumen en ese viaje de esa condición trágica encarnada en la civilización de Occidente. Digo, lo que se pone en cuestión no es solamente este ordenamiento en relación al mito, a la construcción de la identidad propia, en relación a un relato que se va construyendo mientras, inclusive uno podría decir mientras se va diciendo, se va construyendo, ¿no? Porque toda la película es el relato que hace Willard de su viaje hacia Kurtz. Por eso digo, de su viaje hacia Kurtz, entendiendo a Kurtz también como lugar al cual llegar, digamos, y eso como eje, como tronco central de la construcción de lo que es la civilización occidental, digamos, ¿no? Y si se quiere, para usar un término muy de moda, la deconstrucción, digamos, ¿no? De qué es esa civilización occidental. Claro. Volvamos a cómo está construida esa primera escena con los... me parece que hay un elemento muy fuerte que se va a ir repitiendo cada tanto, que es el tema de los helicópteros, como los esparcidores, digamos, de ese fuego y de ese final. ¿Cómo se va armando eso, Adrián, en relación a Willard? Porque varias veces empieza a mostrarse el sonido de los helicópteros puntualmente y la mirada sobre el fuego, un montón de elementos que ahí van dando vueltas en relación a lo vivido antes por Willard, y uno calcula que tiene que ver también con ese final en relación a Kurtz, ¿no? La película comienza con este plano de la selva, una selva que se presenta como impenetrable, digamos, como pura naturaleza, como y la naturaleza como lo otro, digamos, ¿no? Como que estamos afuera, no estamos metiéndonos entre la selva, estamos viéndola literalmente desde afuera. Una foto de paisaje. Una foto de paisaje, con las palmeras, que no es paradisíaca simplemente porque no es playa, sino es que es selva, sí, ¿no? Entonces, y porque está un poquito nublado, entonces no se ve tan lindo, digamos, ¿no? Sí, aparece un humo extraño, ¿no? Sí. Un humo extraño amarillo, que no sé, que claramente no es natural, y finalmente estalla todo, aparecen los helicópteros como ruptura, como elemento. Entonces ahí aparece una primera tensión entre el helicóptero, digamos, y esa selva como naturaleza extrañada, ¿no? Como lo otro en oposición a esa humanidad tecnificada en la figura del helicóptero, que la incendia por completo y estalla en llamas, digamos, y que aparece justo cuando dice "This is the end", ¿no? Que de paso, y perdoname la pequeña digresión, siga. The End era la manera en la que terminaban todas las películas hasta 10, 15 años antes, ¿no? El cartelito, ¿sí? This is the End te aparece inmediatamente. Este es el final. Y aparte es el final no es exactamente el final de la película, pero en toda esa secuencia aparecen elementos del final de la película, con lo cual es muy difícil incluso decir que es un flash forward. No, bueno, en realidad no, porque el relato es cuando él ya volvió de matar a Kurtz. Claro. Con lo cual, pero ese presente del relato de donde volvió a matar a Kurtz es muy difícil de establecer porque en la propia voz en off. Pero en relación a que lo que estás viendo de él, porque vos estás viendo en realidad cuando estás viendo en Saigón, o sea, los tiempos se empiezan a cruzar. Los tiempos se empiezan a cruzar y es muy difícil porque inclusive ni siquiera la voz en off se sostiene. Hay un momento en la voz en off en esa secuencia que él dice, la primera vez fue peor, ¿no? Y la primera vez Menta quería una misión, ¿no? Entonces hay un momento en la que dice, quería una misión y vuelve, ¿no? Porque dice, la primera vez fue peor, bla, bla, estaba... ¿no? I'm here now, o dice algo así como estoy acá ahora, las paredes me atraviesan, me presionan, estoy esperando una misión, estoy debilitándome. Charlie mientras tanto se fortalece en la selva y yo me debilito. Exacto. Y ese presente al cual se traslada la voz en off es el presente de la vez anterior a que le trajeran la misión de Kurtz. Claro. Con lo cual está diciendo en presente, es como si yo dijera, mirá, no, yo me acuerdo mucho, sufrí mucho la primaria, estoy todavía en 6º grado mirando a mi maestra y me pongo en el presente de la manera de hablar. Claro. ¿No? Entonces, esa propia traslación que hay dificulta el anclaje, vuelve al tiempo, descronologiza el tiempo, ¿no? Le saca toda dimensión, con lo cual vuelve a ese prólogo en una especie de burbuja temporal recortada en la que después se va a convertir toda la película, ¿no? Toda la película y todo el cine es de alguna manera eso. Entonces, al decir empiezo como el final, uno también inclusive podría, si se lo permite, si quiere, si tiene ganas, pensar, bueno, esto es el fin del cine, este fin, ¿no? Es el fin. Y ahí está la famosa reflexión de Fareta sobre qué es el fin del cine, que el fin también como meta, digamos, ¿no? O sea,
Uno podría decir que en ese sentido también el fin del cine es lograr organizar, digamos, sus relatos de modo tal de constituirlos como mitos, de modo tal que uno pudiera pensar, en lugar de con categorías sociales, psicológicas, filosóficas, con figuras heroicas, claro, míticas, como que haría... Kurtz es una mirada sobre el mundo, Willard es otra mirada sobre el mundo, claro, ¿no? El general que lo manda es otra mirada sobre el mundo que permite poner en juicio o poner en representación un sistema organizado donde esas respectivas miradas se juzgan entre sí, juzgan al mundo y nosotros por encima de ello juzgamos a todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta idea de apocalipsis, digamos, yo creo que entiendo que probablemente al que me esté escuchando le esté costando cerrar, digamos. Sí, igual la primera secuencia es muy difícil en términos de decir, bueno, esto es en este momento, esto es en otro momento. Digo, es muy complejo de poder enganchar. Digo, porque empezás a asimilar por momentos la propia imagen con lo que está diciendo y a veces no termina de cerrar, ¿no? Entonces no sabes si esto es, bueno, pero lo que está contando es de ese momento que está en Saigón o es de antes. Porque aparte habla de su esposa, habla del divorcio. Ves elementos ahí que en un paneo que ves el escabio, ves un par de papeles, ves elementos que van conformando ese pasado, pero ¿cuándo? Digo, no hay forma de armarlo bien. De hecho, hasta me pregunto, el apocalipsis es ahora. ¿Ahora cuándo? ¿No? Bien, exacto, y sobre eso quería volver, ¿no? Porque el apocalipsis, uno podría decir, bueno, también otra pregunta que se hace, que se le agrega a todo esto, es decir, bueno, si llamo a la película Apocalipsis, y el Apocalipsis es el libro del Antiguo Testamento, ¿no hay una intención de preguntarse qué es escribir el Apocalipsis ahora? Claro. ¿No? Entonces uno podría decir, bueno, lo que está haciendo Coppola es... Creo que sí, aparte deliberadamente, pero ¿no? Decir, bueno, reescribamos el Apocalipsis con los códigos circulantes en nuestra contemporaneidad. Si vos vas y lees el Apocalipsis ahora, no entendés un pomo. Claro. No le está hablando, digamos, no entendés un pomo a no ser que seas teólogo o estés formado o te intereses, investigues. Sí, empezás a ver lo de las trompetas y demás. Porque trabaja con una cantidad de símbolos y sí, alegorías. Claro. Y bueno, pero en ese caso sería bajar el mito a nuestra tierra. Exacto, bajarlo a nuestro tiempo, ¿no? Claro. Entonces también es una operación que la hora plantea, ¿no? Uh-huh. Y también esta idea de revelación, de conocer el fin, es el conocer el fin ahora, digamos, ¿no? Es decir, bueno, el conocimiento de la condición trágica del ser humano es asumir la muerte, ¿no? Uh-huh. Saber que somos finitos. Saber que somos finitos. ¿Qué quiere decir asumir la muerte? Algo que de última es imposible, ¿no? Es imposible asumirla y cerrarla hasta el momento en el que no te quede otra, digamos, claro, ¿no? Pero en todo caso es reconocer el elemento del tiempo que está llevando a su fin y que ese fin implica la disolución y que eso implica el cerrar el sentido, digamos, de lo que hay, y eso es actualizarlo ahora, y pensar el fin del tiempo también, el fin de los tiempos o de estos tiempos ahora, también es pensar dónde se está jugando, ¿no? Para el momento de Coppola es decir, bueno, Vietnam busquémoslo claro, en los lugares en los que el carácter trágico de la condición humana, encarnadas en una cultura que es Occidente, hoy donde la tenés que buscar, en Siria, en el Medio Oriente, claro, en aquellos lugares donde toda la miseria, el abuso, el exceso de poder, la decisión de encarnar una función divina tecnificada en un poder humano se expresa, que es en los márgenes y es en los bordes donde el imperio actúa descarnadamente, ¿no? Entonces es buscarlo, es decir, ahí es donde está la verdadera esencia que revela lo que somos, ¿no? Entonces ponerlo y representarlo implica una manera de poder mirarlo, ¿no? Que es algo que también me parece está en el eje central de la totalidad de la película. Claro. Sí, dale. No, quedó lo de los helicópteros, pero lo podemos retomar. Dale con los helicópteros, así enganchamos después con el tema de cómo se construye la misión, que me parece que ahí van un par de cositas también con los helicópteros. Sí. Vale, yo sé de paso. Bueno, lo que pasa es que los helicópteros probablemente nos lleven inmediatamente a la cabalgata de las Valquirias. Sí. Y no sé si querés que lleguemos ahí. Como usted desee. Yo diría, sigamos el camino del río. Bueno. En principio los helicópteros aparece como un elemento sonoro que sí en todo caso en lo que tiene que ver, porque es una construcción que inclusive en el guión original terminaba con un combate aéreo y de hecho, bueno, lo que queda pendiente al final de la película es el llamado a los helicópteros para que, ¿no? Que no se sabe si finalmente, pues por lo pronto él no lo llama, ¿no? Él apaga la radio. Vemos que apaga, sí. Llamada al Todopoderoso.
al todopoderoso Almighty. Oh, casualidad. ¿No? La Sí. pandilla callejera. Y es una presencia que creo que se organiza nítidamente, o adquiere su apoteosis, digamos, en Kilgore y la cabalgata de las Valquirias. Y la cabalgata de las Valquirias, pero que acá ya se expresa como un elemento que invade la subjetividad de Willard. Lo que estamos viendo, entramos con un sueño de Willard, un sueño específico, un sueño puntual, digo, donde aparecen los helicópteros destruyendo, son lo que lleva, digamos, la destrucción a la selva, y que él confunde, eso me parece que es muy genial, es muy recordado, es una operación de sentido muy, muy sofisticada, ¿no? De asociar el sonido a los ventiladores. Porque nos hace compartir la subjetividad de Willard desde el principio. Willard se despierta, asume que los helicópteros de su sueño, ¿no? Esta cosa que a veces traducimos sonidos existentes y le damos un contexto onírico, donde ese sonido captura lo que lo tortura. Lo que lo tortura, que de paso el helicóptero es también lo que lo va a llevar en este juego temporal, digamos, con lo cual hay una fijación con ese recorrido y con ese soporte de ese recorrido que se traslada en una cosa de confusión. No, soñé que eran los helicópteros. No es el ventilador, es el helicóptero que está por encima del ventilador, ¿no? Claro. Entonces, y que lo lleva a descubrir que no se puede despegar, que todavía está en Saigón, ¿no? Y que en todo caso esto deja 2 o 3 puertitas abiertas que asumo que las retomaremos, o si no, bueno, quedará para nuestra deuda infinita. Inmediatamente, bueno, está cuando le asignan la misión, digamos, ¿no? Que me parece que ahí hay algo de lo que vos decías cuando él explica que dice, por mis pecados, a todo esto lo vimos a él. Perdón, agrego un toquecito más, ¿no? Vos decís esto de que le dan la misión, lo llevan en un helicóptero. Exacto. Que funde con el grito de la especie de renacimiento, ¿no? Porque le dicen, tenemos un muerto acá cuando lo agarran, ¿no? Cuando lo duchan, entonces él grita por el agua fría con la cual está siendo despertado y revitalizado, y ese grito funde con el sonido de él. Hay un par de resurrecciones durante la película. Sí. Unas cuantas. Bueno, pero está ese helicóptero y llega el momento que se encuentra con el general, con este muchacho que pareciera ser de la CIA, ¿no? Bueno, un tipo de los servicios, pongámosle así, que acá se usa mucho esto de los servicios, y el ayudante, Harrison Ford. Y hay un momento que se vuelve a escuchar el helicóptero, ¿no? Cuando él pregunta si hay que terminar al coronel. Bueno, toda esa escena, toda esa secuencia es una obra maestra absoluta, que uno no para de verla, todo, cada gesto, que también habla de, es una escena que hasta pone en evidencia el absurdo de todo lo que sucede, digamos, ¿no? Pero hay un momento que él pregunta y se escucha, están los helicópteros afuera, pero uno no escucha nada, hasta que de repente uno se escucha cuando él pregunta, ¿hay que terminar al coronel? ¿No? Y tuc, y pasa ese helicóptero. Como otra vez trayendo a esa pesadilla o ese elemento recurrente que va todo el tiempo como cayendo en su cabeza, ¿no? Y tiene que ir al río Nun. Y tiene que ir a buscar a Kurtz, digamos, ¿no? Parte de toda esa misión, lo primero que sucede, creo que por ahí podemos empezar a ver algo ahí. Igual yo me quiero... Perdón, ¿no? Interrumpime, Adrián, a esta altura. Me trajiste a hablar de Apocalipsis. Sí. No, es que iba a hablar de las dos frases, los dos párrafos de Kurtz, que son como dos grandes disparadores para Willard, digamos, ¿no? Pero... Está bien, no, pero como vos lo mencionaste y me gustaría... Cada vez que mencione algo te parece... Y bueno... Qué complicado, así que... Dale. Sí. No, mencionaste esto de que por mis pecados me lo trajeron. Quería una misión. Ahí está, sí. Me parece que es clave eso. Un pedazo de cruz puso ahí en la ventana el amigo Coppola. Mientras están subiendo a traerle en bandeja de plata la misión por sus pecados, ¿no? Exacto. Entonces... claramente lo que vemos es a Willard en estado de desesperación al principio, ¿no? No puede soportar estar consigo mismo. Y tiene esta cosa que es increíble, que es genial, que es parte de una improvisación, además. El espejo. O tendríamos que darle 3 o 4 audiciones a toda la cosa de de cómo se grabó la película, se filmó la película, sí, ¿no? Que es otra historia aparte. Bueno, no es aparte, digamos, tampoco esa historia, pero claro, la situación con el espejo, ¿no? Cuando termina golpeándolo al espejo, ¿no? Que además está montado de una manera que hasta resulta difícil, porque en un momento él mira a cámara, apunta a la cámara, hay mucha mirada a cámara en la película. Sí. Hay una interpelación permanente al espectador, digamos, son pequeñas tomas de distancia, el espectador se siente interpelado, toma distancia siempre el espectador cuando hay un personaje que mira a cámara,
porque estás mirando y de pronto el personaje te mira y hay como un momento en el que en ese abandonarte a mirar sin ser visto. Claro, te están mirando a los ojos. Bueno, el I Believe in America del Padrino te están mirando, ¿no? Sí. No, y acá ya desde esa secuencia de títulos hay varias miradas a cámara. Sí. En la escena de los generales de la misión varias veces mira a cámara. Sí. Y en el espejo, bueno, en la situación del espejo, él no está soportando, digamos, convivir con su propio No se ser. puede ver, claro. Porque, bueno, lleva un par de asesinatos, ¿no? Él se considera un soldado, pero es un soldado muy especial. Otra digamos, pregunta que se abre ahí: ¿sos un soldado o sos un asesino? Bueno, córrelo a un costado. Pero eso después en la reunión de generales se va a decir, ¿no? Esta misión no va a existir y no va a haber un Willard. Dice, muy chiquitito, dice al final Harrison Ford. O sea, no hay nada, esto va a ser todo ultra secreto. Dice, no va a haber un Willard. Exacto, en las traducciones no está, pero dice, there is no Willard. Cuando dice eso, es como, claro, bueno, rompió el espejo, digamos, ¿no? Como esta cosa de, no hay nada del otro lado, como no, es insoportable ese reflejo de ese Willard hasta que llega Kurtz, ¿no? Es insoportable, su propia sangre, aparte es literalmente su propia sangre porque no estaba previsto que golpeara no, estoy improvisado, sí. El espejo, y cuando Coppola lo cuenta, ¿no? Cuando rompe el espejo, el propio Martin Sheen dice, no, pará, sigamos filmando, y que en todo caso él dice, mi responsabilidad era si dejarlo o no, pero lo dejó, digamos, ¿no? O sea, con su propia sangre, en todo ese juego de desesperación, bueno, terminó con un paro cardíaco, ¿no? Martin Sheen, en el medio del rodaje. Pero está ese juego con la manera en la que se mira, lo miramos y nos mira, digamos, ¿no? Y eso me parece que se puede postular como síntesis de la mirada de Coppola sobre la función del cine, ¿no? En un personaje que es puesto en la situación de mirarse a sí mismo, en la figura de Kurtz, y devolvernos la mirada a nosotros para ver qué hacemos con ese conflicto de miradas. Entonces esta cuestión sí me parece clave de el estado inicial de desesperación, es decir, de desesperanza, no tiene nada que esperar y no puede estar consigo mismo. Digamos, ha perdido Willard toda referencia de su propia humanidad y necesita algo, una misión que lo ordene. Sí, digamos. Que él dice, ¿no? Cuando estaba acá quería estar en casa. Cuando estaba en casa quería estar acá, ¿no? Claro. Como es un hombre que no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene tiempo. Es como está totalmente desesperado, no tiene de dónde agarrarse. Exacto, lo único que se puede agarrar es una misión, que le digan tenés que hacer esto. Entonces por eso dice, ¿no? No me quedó más remedio que aceptar esta misión, por más delirante que fuera. Pero se la dan por sus pecados. O sea, lo mismo que lo pone en esa situación es lo que lo capacita para la misión que le van a dar, ¿no? Y que eso está asociado a la culpa, ¿no? Hay una idea, obviamente, cristiana. La culpa original. Claro, ese es su pecado que lo habilita para tiene que asumir, tiene que superar ese pecado asumiéndolo, llevando esa misión, ¿no? Imagino que la ruptura de ese espejo, en primera instancia, es romper con ese reflejo que está ahí para poder encontrarse con Kurtz, que sería lo que hay del otro lado del lo que espejo, está del otro ¿verdad? lado, digamos, ¿no? Y ahí sí, en todo caso, sobre lo de los generales, retomando de lo Sí. que planteaste, me parece que es muy importante que hay una simetría muy marcada, ¿no? Entre Kurtz y los generales, ¿no? De hecho, vos mencionabas este examen que le toman, ¿no? Usted asesinó a tal recaudador de impuestos en no sé qué provincia. Usted estuvo en tal lado, en tal lado. Dijo, no, yo no conozco esas operaciones y no podría hablar, con lo cual le está diciendo, mirá, vos lo sabés, yo sé que vos lo sabés porque te dijeron y porque estoy acá, pero yo no... me dejaron claro que de esto no existía y no podía hablarse. Entonces, bueno, a partir de que toma eso, ¿no? Es un examen similar al que le toma, invertido si se quiere, o reflejado en el que le va a tomar Kurtz cuando llegue, ¿no? Y le pregunta quién es y le diga estaba esperando a alguien como vos. En todo caso retomaremos. Y ahí hay una mirada de cámara, bueno, que también es puesto en examen, y a partir de ahí también se abre como una especie de simetría, porque inclusive vos mencionás muy bien a este personaje siniestro, que creo que era el asistente de dirección, el de la CIA. Jerry le dicen por ahí, ¿no? Que no habla en ningún momento y que se vuelve... Bueno, si ya es siniestro Spalding, el general, el actor es Spalding, ¿no? Sí, bueno, no tiene nombre el general ese, ¿no? Creo que no. No me acuerdo. ¿Usted conoce al general? Sí, ¿no? No personalmente. Sí. Que es el senador del Padrino 2. Que es el senador del Padrino 2.
Y Harrison Ford, digamos, tenés a Harrison Ford nervioso, que no puede hablar de Kurtz sin que le caigan los papeles, que tiene... Tose. no puede decir tenés que ir a matarlo a Kurtz, digamos. O sea, que expresa. El otro que organiza el discurso, que es el más, digamos, es tremendo, ¿no? El general dando la misión. Porque aparte el discurso no está mal, lo que él dice está bien. Lo que él dice sobre el bien, el mal, la tentación de convertirte en... Lo que no se hace cargo es que él está haciendo exactamente lo que dice que hizo mal Kurtz. Claro, exacto. ¿No? Tomó la ley en es sus lo manos. que dice Willard después, dice, mandarme a matar a este tipo por asesinato es una joda, digamos, ¿no? Sí, es como levantar infracciones de velocidad en el Indy 500. En el Indy 500. Es como que, claro, es un chiste. Bueno, él dice. Claro, es un chiste, pero de lo que no se están haciendo cargo es de que puntualmente lo que están haciendo. Porque lo que están diciendo es, ¿cuál era el problema? Bueno, lo estábamos por llevar a Kurtz preso porque mató a 4 dobles agentes o sin juicio justo, digamos, ¿no? Y a él lo están mandando a asesinar. No es que le dice tenés que traerlo. Le dejan claro, tenés que ir a matarlo. O sea, él ya está juzgado y condenado, digamos. Que es exactamente lo mismo que hizo Kurtz, con la diferencia que acá está como respaldado por el marco institucional occidental. Claro. Pero aparte, ¿en qué contexto? En el contexto de la guerra. Por eso, digo, en esa guerra, que vamos a ver después que está totalmente descontrolada. Pero y desde ya, desbordada. porque ahí después se ve con Kilgore, digamos. Kilgore asesina tantos vietnamitas como Kurtz. La diferencia es que lo hace... Bueno, ni siquiera hay diferencia en eso, pero en todo caso después, para no ir adelantando demasiado, ¿no? Entonces ahí se inicia esa cuestión donde el propio Kurtz, desde la voz, digamos que es reproducida, lo juzga mientras está siendo juzgado, ¿no? ¿Cómo se llama cuando un asesino juzga a otro asesino? ¿No? Literalmente lo ponen esos términos, desde la voz que se escucha. Y que, bueno, después en todo caso anotémonos en un costadito para hablar de la voz, de la idea de la voz, ¿no? Porque Kurtz se nos va armando con una voz y una serie de imágenes, de fotografías, digamos, fuera de campo, y en todo caso eso lo podemos retomar, la voz, en función de, bueno, ya lo hablamos con El Padrino, ¿no? Con la idea, porque aparte es Marlon Brando, ¿no? Que está al final, digamos, que viene a ser Padrino 1 y 2. Bueno, el Padrino 2 no la hizo, pero... pero entendiendo figura, que es Marlon Brando, digamos. También, sí, lo que dice esa voz, ¿no? Que Totalmente. se termina de cerrar en El Padrino 3 con los Corleones serán recordados como una voz, ¿no? Claro. Pero es una voz que te está diciendo, te está diciendo estas cosas, está elaborando esta poesía, ¿no? Su pesadilla, ¿no? Sentirse como un caracol arrastrándose en el filo de una navaja. El filo de una ¿no? navaja. Es mi sueño, es mi pesadilla. ¿No? Es como... Claro, es cautivante, ¿no? Bueno, Denny Hopper va a decir más adelante, es un poeta guerrero. Sí, sí, ¿no? sí. Vamos a escuchar un cacho de música, ¿le parece? Porque así vamos encauzando en ese río insoportable, no nos bajemos del bote, por lo menos por ahora. Vamos a escuchar la cabalgata de las Valquirias, ¿le parece? Así nos introducimos en Kilgore, que es increíble. Vamos a escuchar a la Filarmónica de Viena, esta pieza es de Wagner, la cabalgata de las Valquirias en esa memorable escena de la cual vamos... Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en iVoox. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Smell that? You smell that? Napalm, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours. When it was all over, I walked up. We didn't find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know that gasoline smell? The whole hill. Smelled like victory.
En banda sonora original, recién escuchamos, bueno, a las Valquirias. Estamos acá muy contentos con el compañero Adrián Smukler, hablando de Apocalipsis Now, una película que nos apasiona. Nunca te bajes del bote, Adrián. A no ser que esté dispuesto a ser hasta el final, a dejar todo. Claro. Podríamos empezar, te diría, en este bloque, o podríamos empezar a configurar, bueno, ese bote donde se sube Willard y que es el que lo va a llevar hasta el final, digamos, ¿no? Sí. Cómo se arma con esos 4 chicos que lo acompañan, digamos que él los ve como muy distantes de él. Bueno, que esto de la mirada distante lo hablábamos fuera del aire justo, ¿no? Cómo él mira todo ese entorno que tiene en ese bote que va a seguir por todo el río Nun. Sí. Sí, el bote se va convirtiendo en el recorrido en una especie de expresión de esa civilización occidental que está siendo puesta en cuestión, ¿no? Uh-huh. Recién, de hecho, se va deteriorando en la medida en la que avanza. O sea, todo el viaje en el río, remontar el río hasta el origen, digamos, me parece que la idea de la analogía entre el río y el tiempo es algo que desde Heráclito hasta aquí es como una especie de esas... El movimiento de las aguas. Construcción simbólica universal que está tomada del Corazón de las Tinieblas, del libro de Conrad, que específicamente lo toma, que él dice que ahí cuando llega lo de los generales, que Kurz lo esperaba semanas adelante, río arriba, ¿no? De ese río que serpentea, digamos, en el medio de la selva, y que hay que remontar hasta su origen, ¿no? Que dice, bueno, cuando llega creo que en la Redux, creo que en la original no, esto era claramente la fuente del río, ¿no? Sí, porque tiene que ir río arriba. Claro. Tiene que ir río arriba, no llega hasta la fuente. De hecho, claro, se ve como que no es un recodo, digamos. No, llega hasta claro, donde nace el río. Y nace en Kurz. Digo, por eso me parece que es importante en el reino de Kurz, ¿no? Todo surge desde ahí. Es decir que el bote es el soporte, si se quiere, tecnificado de la cultura occidental que va remontando, que de hecho en un cruce que tienen con otro bote que viene desde el lugar al cual ellos van, digamos, viene barbarizado, digamos, ¿no? Vienen primero el tipo que le muestra vienen el dos culo, botes, el tipo que le muestra el culo, que lo deliran, que se ponen en riesgo porque casi se chocan y le prenden fuego el techo. Y le prenden fuego el techo. Y entonces cuando le prenden fuego el techo lo tienen que reemplazar por palmas. Entonces como que se va contagiando y se va convirtiendo lentamente en algo que va absorbiendo el entorno, ¿no? Algo que también le pasa a Chef, que es uno de los personajes que tiene el casco, después se lo pone en las bolas y termina al final de todo con una palma en la cabeza. Exacto, muy bien. Con una palma en la cabeza que va a perder. Que va a perder finalmente, digamos. No va a perder la cabeza por completo. Pero estábamos con ese bote que tiene que ir por el río Nun y se va a encontrar con una primera posta, podríamos decir, una posta monstruosa y gigantesca, que es esta caballería 9 o algo por el estilo, el 9º de la caballería o algo por el estilo, comandada por Kilgore, uno de los personajes más siniestros de toda la película. Sí. Sí, no sé si de los más siniestros, diría, ¿no? Bueno, están los generales también. No, claro, es un personaje que inclusive para mí pierde mucho. Hay muchas cosas que para mí pierden la versión en la Redux, digamos, ¿no? Más allá de que esas escenas la mayoría sean lindos de ver, pero una cosa es verlas como extras y otras integradas. En todo caso, no sé si le dedicaremos algún pedacito a hablar de eso. Y es una versión degradada de Kurz, digamos. Como una caricatura. Es como exacto, es una caricatura, digamos, ¿no? En ese recorrido se van desmontando toda una serie de códigos culturales contemporáneos occidentales, digamos, que expuestos ante el vínculo con la figura o la perspectiva de Kurz, la voz, la poesía, la mirada de Kurz, revelan su carencia de sustancia, ¿no? Uno puede decir, bueno, es el 9º de la caballería, digamos, es lo que reemplaza a la caballería, digamos. Inclusive está con las trompetas. Kilgore usa un sombrero de caballería. Parece de la guerra de secesión, ¿no? Exacto. Y adopta una pose muy John Waynesca, digamos, sí, es como una caricatura de John Wayne, su acting. O sea que ha copiado el gesto de la épica norteamericana. Sin comprender la sustancia, pero igual con ese resto le sirve para sostener. Willard dice que Willard va progresivamente asumiendo la mirada de Kurz, ¿no? Y desde ese lugar es donde va mirando todo lo que, ¿no? Todas esas cáscaras huecas con las que se va encontrando, ¿no?
de esa representación que ha perdido su sustancia. Entonces, que queda como gesto, como que gesto vacío. Igual como gesto vacío, le sirve como para... Él dice, no era un mal comandante, ¿no? Sí, de hecho sus muchachos lo quieren, ¿no? Él amaba a sus muchachos se sienten seguros con él, Uh-huh. Y esa es como una función respetable de Kilgore, que por supuesto está erosionada por cualquier margen de comparación, pero en el estilo que puede tener patriotero alguna película pseudoépica norteamericana contemporánea desde los 70 a esta parte, digo, uno puede encontrarlo muchas veces cuando hay como una repetición de un gesto, uh-huh. pero donde uno ve, bueno, pero... ¿En qué se sostiene esto? ¿No? Claro, el sustento, ¿cuál es el fundamento de eso? ¿No? Entonces, está, por ejemplo, en la pose de él cuando habla de las mañanas y el monte y el napalm y el olor. No encontramos un solo cuerpo. O sea, quemaron toda una colina con napalm. Igual expone, digo, de manera ridícula, está exponiendo lo ridículo de la situación, digamos. No estuvimos bombardeando no sé cuántas horas, no había un puto cuerpo en toda la colina, pero el olor era victoria. Claro, el smell. ¿No? Entonces parece ese aroma que huele a victory, ¿no? Y estás diciendo, bueno, es el napalm, el olor a nafta que te devuelve a la selva incendiada y estás ante una colina arrasada por el fuego donde el olor a gasoline smell, ¿no? Sí. Este olor a gasolina. Yo no sé cómo huele el napalm, no sé si huele a gasolina, pero él lo plantea así. Le devuelve como que es el triunfo, ¿no? Como es la victoria, la desolación de ese fin, digamos, como la victoria. Pero además, la idea de que va a decir como un gesto poético y termina diciendo algo tan banal, tan estúpido y tan invertido en cuanto a tenías una selva virgen, digamos, y demás, y olés el olor a gasolina uh-huh. después de haberla incendiado y sentís que ese es el triunfo, ¿no? Uh-huh. Y te animás a plantearlo, digo, porque una cosa es que lo sientas y no te das cuenta, digamos, que lo que estás diciendo no es una estupidez, es siniestro. No, claro, es siniestro, ¿no? Porque en tal caso lo que hace es como vanagloriarse de esa tecnificación que vos decías, ¿no? Es como, lo que está bueno de esto es que estamos desparramando todo esto y funciona, digamos. Funciona, no sabemos para qué, pero explota todo, quema todo, destruye todo porque sabemos hacerlo. Exacto. Es como punto y aparte, ¿no? Y inmediatamente Coppola igual se encarga de tirarle una bomba atrás, ¿no? Cuando abre el plano y explota una bomba chiquita atrás. Sí, pero él ni la siente. Ni la siente. Bueno, pero eso le da como una dimensión, wow, ¿no? Hay que bancársela. Claro, todos se tiran al piso y él está ahí caminando. Que también dice, ¿no? Willard, como que tiene como un aura que uno sabe que va a salir sin un rasguño. Eso, claro. ¿no? Pero esa aura, esa protección que tiene como esa copia de ese gesto, como esa máscara, como que esa máscara encubre. También hay como en esa deconstrucción que podemos decir haciendo la película de toda esta simbología occidental, es como que uno tiene refugios, digamos, para no mirar detrás de por ejemplo eso, y la propia cinefilia, digamos, se tiene que deconstruir, claro. Y uno puede decir, bueno, la propia cinefilia puede ser una manera de no mirar el mundo, de que uno dice, bueno, el cine es un dispositivo que de Griffith a esta parte ha sido reconvertido de modo tal de permitirnos ver uh-huh. y mirar, digamos, se convierta en una cosa que se bloquea al quedar reducida a la apreciación del gesto, ¿no? Es lo mismo que la situación que es patética de cuando está el Vietcong con los intestinos tapados con una... claro. ¿no? Y dice, cualquier guerrero que esté combatiendo con sus intestinos por afuera merece tomar mi agua, y en cuanto se entera que está Lance, revolea el agua y le chupa un huevo, digamos, ¿no? O sea, totalmente. No conecta con eso, conecta con el gesto del militar que es capaz de ver en el otro, en el contrincante, el heroísmo y respetarlo y valorarlo y sentirse igual con un guerrero que está del otro lado. El mismo tipo que hacía un minuto estaba tirando cartas de muerte a un sembradero de cuerpos de niños, mujeres, civiles, y le estaba tirando las cartas de la muerte para decirle a Charlie que ahí estuvieron. Coppola de todas formas hace con mucha sutileza en el primer plano cuando llegan ahí, arranca un segundito, digamos, por un plano de una vietnamita con un bebé en brazos ensangrentado, y después se ve cuando van llegando, en un plano que además es donde aparece Coppola para esto es para la televisión, ¿no? Esto es para la televisión, no miren a cámara, ¿no? Uh-huh. No miren a cámara mientras, digamos, está con Storaro ahí al lado haciendo la cámara, este gestito, digamos, de recuperación de un gesto ya tradicional en el cine, en la figura de Hitchcock y demás, digamos, de interrumpir la representación para señalar esa marca, justamente en el momento en el que vamos a descubrir a Kilgore
que es esa cáscara vacía, ¿no? Ujú. Te hace pensar en el esquema de representación de la televisivo, digamos, donde lo que se trata de hacer es producir una impresión de realidad, Ujú. digamos, que de todas formas es figurada. Es decir, bueno, esos documentales de guerra donde uno ve y uno puede imaginar, no miren a la cámara, tenemos que pasar esto como que estamos en la guerra, Claro. sin que el espectador se dé cuenta que estamos organizando una representación, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿cómo conocemos la guerra nosotros, digamos? ¿No? O sea, a partir de la construcción de una imagen, de la pantalla, ¿no? En la primera escena con Kilgore se ve que están metiendo a vietnamitas en una... Sí, como una en un- especie de barco, ¿no? Sí, 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 los debe los ser están un- llevando para Saigón, digamos. ¿no? Claro, ¿no? Como rescatándolos, pero metiéndolos como ganado, digamos, en una cosa Dijiste, cerrada. dijiste ganado y hay algo importante. Dale, pero no importa. Sí. Fue mi El subconsciente. subconsciente que Sí. estaba pidiendo a gritos Sí, llegar a eso. llegar al ganado. Ofreciéndoles la Sí, fucking protección, libertad, digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Después de La arrasar tierra de con la- la aldea. La tierra de la libertad. Sí. Bueno, Que está bien, porque eso está conectado, digo. Kilgore es como esa representación de somos la tierra de la libertad que viene acá a darles lo que verdaderamente vale, digamos, ¿no? Como esta cosa el mensaje patriotero yanqui que uno generalmente critica, digamos, ¿no? Como Kilgore es la representación un poco de eso. sí, totalmente. Es eso, es como el general con la bandera. Totalmente, y la motivación cuando él se entera, digamos, eso es importante. Ahí salteamos un poquito esa transición infernal, que es la de la vaca volando, ya que la vaca huelen. Sí. Y cuando él se entera que en Dream Bam Lop, estos Dream Dum Dop, sí. ciudades vietnamitas que Sí, son todas que- iguales, Ujú. tiene Ahí también otra vez lo absurdo. una ola fantástica, ¿no? Y entonces dice, bueno, no, ¿por qué no me dijiste? Bla, bla, bueno, vamos a ir ahí, yo puedo llevarlos como sea y demás. Y él dice, pero es un lugar muy... Una de las frases más recordadas que es Charlie Don't Surf. Charlie Don't Surf, que es una síntesis completa de esa postura Totalmente. norteamericana, ¿no? Nos merecemos ese lugar porque tiene esas, y los vietnamitas no se lo merecen porque ellos no surfean y no saben lo que son esas fucking olas, Claro. que son geniales para surfear. Ajá. Ujú. Sí, aparte de extraer mi cultura acá y decir como, bueno, vamos a jugar acá. Sí, Y por jugamos, supuesto, digamos, esa jugamos. imposición, entonces, totalmente etnocentrista, pero que por supuesto ni se reconoce en algo que es recreativo o que se convierte en puramente recreativo. En todo caso, la figura de Lance es una figura bastante polémica, podríamos decir, y es el surfer, digamos, y en todo caso eso lo podemos retomar también, que es el único que salva, digamos, de ese bote. Ujú. Y salteaste la vaca. Y salteamos la vaca. Porque ahí, antes de llegar al tema del Charlie Don't Surf, digamos, porque eso es una escena nocturna que parece como si fuese un campamento de muchachitos adolescentes. Kilgore tiene algo de muchachito adolescente con el pañuelito y sus... Digo, es como el líder paternalista que los... ni siquiera, no, pero es como este líder que está a la altura. Sí, sí, y que paternalista, él digamos, los- es como... Sí. Los tiene así como los quiere a todos y que yo toca la guitarra con ellos, les llevaron chuletas, hacen la barbacoa, como si estuvieran de vacaciones. En la playa. Exactamente, pero en el medio de la guerra. Y ahí, en todo caso, si lo sigamos dejando cositas para después, está el tema de la casa, ¿no? Porque que ya lo mencionaste cuando decías Willard que si iba a su casa o se Sí. quedaba acá. Sí. Y acá vuelve a estar la cuestión de cuanto más hacíamos que se parecía a nuestra casa, más la extrañábamos. Sí. Y entonces ahí es como un... Dentro de la cultura surfer, digamos, Sí, ¿no? sí, Una sí, cosa sí, parece sí. es un campamento en la playa a la noche de surfer. Podría Sí. estar en Punto Límite, digamos, Sí. Sí, totalmente, vamos a un claro. asadito y vamos a surfear de noche. Claro, totalmente. Asadito que se hace con la vaca que acaban de transportar por el aire, digamos, prefigurando el transporte del bote por el aire, digamos. En un momento que es de una síntesis total, porque hay una iglesia destruida detrás de donde están hablando y presentándose con los otros surfers, Kilgore y Lance. Ujú. Entonces detrás se ven unos soldados jugando al rugby, tirándose una pelota de, Sí, ¿qué de es? fútbol americano. Sí, fútbol americano. Y detrás la iglesia donde está destruida y la vaca que se va elevando. Hay un predicador, ¿no? Y hay un sacerdote, Un un sacerdote. cura oficiando misa, con un grupo de soldados y elevando su plegaria al cielo mientras se va elevando la vaca.
La vaca que se convierte en el elemento del sacrificio, de lo que se puso en juego ahí, que se trasladó a este campamento, se redujo, ¿no? Se obturó, podríamos decir, su carácter sacrificial, digamos, que igual simbólicamente, mientras se está elevando al cielo, acompañando la plegaria del cura, del sacerdote, digamos, es consumida como un ritual playero, ya que ni pagano, digamos, por Kilgore, y uno podría decir analógicamente esa vaca está llevada hacia el final, digamos, ¿no? O sea, más allá de que esa vaca diegéticamente esté consumida en esa barbacoa, digamos, uno la vio elevándose al cielo y recuperada en ese sacrificio final. Sí, pero en tal caso ese ritual playero es, de vuelta, cierta caricatura de lo que vamos a ver como ritual al final. Sí, es una caricatura, podríamos decir, de ciertos rituales paganos. En lugar de trasladar las playas de Malibú, digamos, o de California a Vietnam. A Vietnam, ¿no? Y tratar de recordarla. Tratar de mirar dentro de Vietnam solamente aquella cosa que traemos de Occidente. No ver lo que tenés enfrente a los ojos, sino llevarlo. Cosa que va creciendo, ¿no? A lo largo de la película y de estas... Y por eso digo, es como que la película va desmontando esas representaciones con las cuales nos encubrimos para no mirar lo que en el fondo somos, ¿no? Lo que interiormente somos y lo que está en el fundamento de la civilización occidental, digamos, pero de la civilización en general, ¿sí? ¿Y la cabalgata de las Valquirias? Porque prometimos las Valquirias. Y bueno, la cabalgata de las Valquirias es para hacerse un festín, digamos, hablando de festines sacrificiales. Que empieza con él diciendo, bueno, te vamos a llevar el barquito, te lo vamos a poner allá, qué sé yo, y se escucha un chabón de atrás que hace pam, pam, param, pam, pam, ya sabe lo que se viene. Sí, claro. Porque es un ritual que se repite, y que ahí es la apoteosis de esta carencia, de este tomar una máscara sin saber de lo que se habla. Pero que igual conserva cierta potencia, ¿no? Porque las valquirias, dentro de la mitología nórdica, son unas especies de divinidades femeninas que cabalgan caballos alados para transportar el espíritu de los guerreros muertos seleccionados y llevarlos al Valhalla con Odín para que formen el ejército de la batalla final. O sea, más apocalipsis imposible. Claro. Pero en todo caso el elemento paródico está en que él no sabe qué es eso, digamos, no parece actualizar eso porque no encarna esa función trascendente. Él dice, pongo Wagner porque a los chinos esto los afecta, ¿no? Porque a los chinos los asusta y a los míos los enerva, los envalentona. O sea que, por eso digo, conserva restos. Esa estructura mítica conserva restos. Y con esos restos alcanzan. Él tiene una buena brigada. Es un buen militar dentro de lo que es el... digamos, el todavía, guerra, ¿no? Porque también me parece que hay que compararlo con el puente de Dolón, porque hay una pérdida paulatina de autoridad, ¿no? De la estación Valquiria pasamos a la Playboy, pasamos a Dolón. Con lo cual hay progresivamente una pérdida de autoridad. Desaparición de liderazgos, digamos. Exacto, ¿no? Donde todavía Kilgore, aunque sea caricaturescamente, por supuesto, obturando las posibilidades de ver lo que de verdad está haciendo, sin darse cuenta lo que de verdad es, y no se da cuenta, uno podría decir, para poder seguir haciendo lo que está haciendo. Es una inconsciencia brutal que tiene él y sus hombres de la naturaleza de lo que están haciendo, pero todavía están en un espacio en el que esa cobertura los sostiene, les sirve, y todavía se alimentan de esos restos, si se quiere, tradicionales. O sea, efectivamente, la cabalgata de las Valquirias es un elemento que asusta y que envalentona. Y entonces todavía esa cobertura no se termina de disolver y lo contiene. Bueno, toda esa secuencia es una monstruosidad, digamos, ¿no? Es una monstruosidad de todo. Ese momento, aparte, es más conocido de la película, y yo creo que
desmenuzarlo demasiado es profanarlo, digo, ¿no? Porque me parece que la construcción simbólica de los chicos saliendo, de la última Del nena colegio. que agarra al último nenito, ¡Oh, terrible, terrible! de la mujer que va y mete la granada y después empalala con la cosa y es acribillada, pero trata de salvar a los... Sí, a los que se están lo que están llevando en el helicóptero. Sí, los que no se rinden nunca, ¿no? La propia lógica de que el napalm, que él también... eso está en la Redux, eso está bien. En la Redux es algo que está bueno como construcción simbólica dentro de esta idea, de exacerbación de la parodia, digamos, que el haber rociado de napalm provoca que las olas se bajen, sí. Con lo cual, digamos, no puede surfear. No puede surfear y está muy bien eso. Sí, bueno, pero también ahí termina de cerrar un poco la lógica de Kilgore, ¿no? Cuando dice, pero escuchán, pero no podemos surfear. Bueno, ¿qué querés, ir a combatir o ir a surfear? Elegí, ¿no? Y se pone en cuero y dice, voy yo, como una cosa que ya que llega un momento que es el sinsentido. Pero inclusive yo pensaba, bueno, pero este loco, digo, esta caricatura, es completamente funcional a esos que vimos en la primera escena, Exacto. en la primera escena de los generales, que tienen todo desde ultra secreto, con Willard y demás, pero son los que manejan toda esa estructura que es completamente caótica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que la representación de ese caos es Kilgore, de alguna manera. Claramente, particularmente en que el caos de Kilgore es un caos mantenido dentro del orden, pero que es caos sobre todo porque uno cuestiona la referencia, digamos, el norte. ¿Hacia dónde vas? Hacia ahí para surfear, digamos, ¿no? No sabes cuáles son las misiones de Kilgore. Parece como que va arrasando. Claro, va arrasando sobre prepotencia de poderío económico exclusivamente, y bloqueado dentro de la representación de ese propio poderío, creyendo que ese poderío le da autoridad para cualquier cosa, digamos, ¿no? Es una crítica muy, muy evidente, feroz y descartada del imperialismo norteamericano, digamos, ¿no? Eso totalmente. Ni hablar, ¿no? Porque no... Si bien no vemos a los vietnamitas, siempre estamos del otro lado, nunca vemos a los vietnamitas, hay distintos momentos en los que vietnamitas aparecen mirando o padeciendo, ¿no? Y ese es uno de los momentos donde el heroísmo de la mina que tira la granada, que rima, digamos, con la granada de humo que se les mete en el coso, y que el helicóptero. El otro que se está cayendo, digamos, el combate totalmente en condiciones de neta inferioridad de los vietnamitas, que lo vuelve totalmente heroicos en contraposición con totalmente ese desproporcionado, despliegue, ¿no? claro. Bueno, que es la mano tecnificada contra toda esta estructura rural, si querés, con cierta lógica tradicional, que estos tipos vienen a invadir bueno, son los caballos negros que vienen por el aire, digamos, no son esos helicópteros. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible.